Buenas tardes. Una semana más, mi comparecencia creo que es obligatoria para explicar precisamente todo lo que va ocurriendo, todo lo que vamos haciendo y cómo se va desarrollando esta pandemia en Ceuta. En primer lugar, me gustaría valorar un poco la situación epidemiológica, en donde podemos decir que ahora mismo, en el último parte, a las 12 del mediodía, teníamos 0 número de contagios efectuados y 6 casos activos en domicilio. Seguimos con las mismas situación en el hospital, sin ningún ingreso nuevo, sin ninguna connotación nueva y sin ningún afectado en UCI. Es evidente que todos estos números van a llamar la atención. Es decir, nosotros empezamos con 222, tenemos ahora mismo acumulados casos en la pandemia, 212 ya están curados, los 4 fallecidos, que desde aquí reitero mi condolencia y sobre todo mi abrazo a la familia de los 4 fallecidos en relación a Ceuta y a todos los que se fueron sin poderlos despedir. Les mando también todo mi apoyo a las familias. Hace una semana teníamos aproximadamente cerca de 40 contagiados, entonces un 85% más de lo que tenemos hoy. Mucha gente quizás se pregunte qué es lo que ha pasado, ¿no? Es evidente que lo que ha pasado es muy fácil. Nosotros tuvimos una aglomeración, tuvimos una explosión de casos que fue lo que nos llevó en una semana a casi 40 contagiados. Eso nos obligó a no pedir el avance de fase, eso nos obligó a que el ministro, la verdad, que nos diera una reprimenda a todos porque, bueno, por la irresponsabilidad o inconsciencia de algunos hemos tenido que pagar todos. Eso nos obligó a tener incluso cierre de playa, eso nos obligó a tener más presencia policial, eso nos obligó a una serie de detalles y de situaciones que no nos hubiera gustado. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que aquello fue un cuadro explosivo. Lógicamente, si se ponen enfermos 20, está claro que esta pandemia a los 14 días, 10 días, 13 días, los 20 se curan porque ya son PCR negativos. Algunos más, algunos menos. A todos se le hace a la misma época y generalmente todos salen PCR negativos. Entonces, esto es la verdad de lo que ha ocurrido. Se contagiaron todos, prácticamente con una diferencia de 48-72 horas y todos se han prácticamente con una diferencia de 48-72 horas para que podamos explicarlo y que todos vosotros podáis conocer los datos, porque sé que muchos comentarios han sido un poco raros, pero yo les aseguro que esta es la realidad y que no hay ninguna otra cosa por la cual pensar. Siguen habiendo 6 casos activos y sigo diciendo lo mismo. El virus tenemos que convivir con el virus y tenemos que aprender a ser responsables con el virus. Eso en relación a la situación epidemiológica. Una cosa muy importante que también quiero transmitir fue las reuniones con el ministro. Me llamaron muchos compañeros, me llamaron muchos medios y no pude contestarlos por un motivo. Ayer tuvo el ministro reunión con varias comunidades, Ceuta, Valencia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, creo que fueron, y bueno, yo estaba siempre pendiente de cuándo me iba a hablar y cuándo no me iba a hablar. Al final tuvimos una reunión bilateral, el ministro, su directora general y por mi parte estuve yo y mi directora general también. Fue una charla, la verdad que bastante tranquila, fue una charla sin problema. Sí es cierto que no me comentó todavía nada del pase a la fase 3, me dijo que lo estaban estudiando. No podemos olvidar este rebrote, este repunte que hemos tenido en estos días y eso fue lo que les hace a ellos tener el miedo de poder decir que sí, pasamos a la fase 3. Yo tengo mi confianza en él creo que me la ha demostrado, él tiene la confianza en mí, me ha dicho que mañana iba a salir sin falta a decir los que pasaban a la fase 3 dentro de lo que estamos en la fase 2 y yo tengo esperanza de que estemos en ese caminar dentro de la fase 3, que aunque solo sea, creo que será una semana, ¿no?, la que estemos, porque el día 21 creo que ya se levanta el estado de alarma. Yo tengo que agradecer al ministro desde aquí el trato que está teniendo con Ceuta y con esta persona, porque realmente es un trato exquisito y hablamos continuamente. Ayer estuvimos hablando, ayer luego volvimos a hablar otra vez y esta mañana he vuelto a
con él por teléfono. Es evidente que los dos temas que también he vuelto a hablar con él por teléfono no estaban condicionados a la fase 3 y sí estaban condicionados a la fase 3. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, por ejemplo, que en relación al puerto estuve también ayer reunido con la delegada del Gobierno, que desde aquí la verdad que le agradezco su detalle, su trabajo y también su trato conmigo. Y desde luego estuvimos trabajando en relación al puerto. Está claro que la OPE es lo que pende sobre nuestras cabezas y está claro que la OPE es lo que va a marcar mucho nuestro destino en el sentido de los viajes en barco. Ahí estamos prácticamente cerrados, no sabemos nada de lo que va a ocurrir, no tenemos ninguna comunicación con los máximos dirigentes, puesto que saben ustedes que esto es una comunicación entre Francia, Marruecos, España, es decir, desconocemos qué va a ocurrir, pero sí es una situación que pende sobre nuestra cabeza. Está claro que en virtud de la OPE también va a depender la situación del puerto y las rotaciones navieras. Eso está claro. Estamos pendientes para poder empezar a aumentar un poco las rotaciones navieras. Esa es la intención de esta ciudad y así mismo, y así lo trasladé a delegación del Gobierno y al ministro. Yo creo que tenemos que esperar a la reunión entre las marinas mercantes para poder encontrar si verdaderamente aumentamos las rotaciones. Está claro que no será por causas sanitarias, puesto que ya dije que el plan de contingencia sanitario del puerto es fantástico. En relación al helipuerto, yo, si todo va bien, quiero adelantar de aquí que acabo de hablar con el ministro. El ministro me remitió a Sanidad Exterior. He estado hablando con el director principal, el director de Sanidad Exterior ayer. Sanidad Exterior se ha estado informando de la situación nuestra, se ha estado informando de toda la documentación que nosotros mandamos para pasar a la fase 3. He tenido informado al presidente en todo momento de las conversaciones y esperemos que si pasamos a la fase 3, en el escrito de la desescalada figure que el helipuerto empieza a funcionar el lunes día 15. Eso es una buena noticia para Ceuta, siempre, claro, cumpliendo los criterios que siempre están marcados en el artículo 7 de la orden ministerial. Hasta que no acabe el día 21 el estado de alarma tendremos que seguir cumpliendo, pero es una buena noticia porque evidentemente podremos ya crear el cordón umbilical que nos unía con Málaga y podemos crear el cordón umbilical que nos unía con Algeciras, y los ceutíes podemos empezar a hacer visitas médicas, visitas laborales y connotaciones familiares a esos niveles, por lo cual creo que es importante. En relación a la consejería, en la actualidad yo quería explicar con detalle, creo que lo merece todo mi equipo de salud pública. Yo quería explicar con detalle un pequeño paréntesis que creo que nunca lo he hecho y desde aquí tengo que agradecer a todo mi equipo. Nosotros, desde Salud Pública, sabemos todos que cuando hay un síntoma, cuando hay algún anticuerpo, se pasa automáticamente a realizarse una PCR a nivel asistencial que se hace en el hospital. El hospital detecta si es positivo y automáticamente, por un medio de comunicación, nos lo pasa a Salud Pública. Es inmediatamente que Salud Pública tiene constancia, tanto de parte de la Ingesa como de las clínicas privadas, de un caso declarado, empieza la investigación epidemiológica y empieza la cadena de rastreadores a funcionar. Nosotros, todos los días de la semana, todas las horas del día, se está trabajando en los teléfonos. Entonces, lo que se hace es, se controla el caso positivo y se empieza a rastrear a todos los contactos que ha habido alrededor del caso positivo y a todos los contactos que ha habido alrededor del caso positivo. Así se hace durante 14 días o bien hasta que se negativice la PCR. ¿Qué es lo que nos ha llevado? Pues todo eso nos ha llevado a tener cerca de 400 casos controlados en las últimas semanas. Hoy en día hemos bajado a casi 98 personas controladas después de estar dando todas las altas, puesto que no olvidemos que ya no solo es que se dé la alta al enfermo, sino que se da la alta a sus contactos y también se da la alta a los contactos de los contactos. Entonces, eso es un tema que yo quería trabajar. Es decir, una vez que nosotros hemos trabajado con esas 400 personas, se le envían normas de aislamiento, se le envía un teléfono de llamadas, se le llama diariamente 2 veces. Errores pueden haber, pero siempre se ha intentado cumplir con la máxima eficacia y eficiencia hacia esas personas, tanto de contactos como positivos. Incluso ponernos también en contacto hasta con sus médicos para que cursen las bajas laborales
y todo. Incluso si tuviéramos dificultades idiomáticas, pues también tenemos personal, sobre todo gracias a Cruz Roja, que también nos ayuda en esos momentos. Está claro que nosotros seguimos manteniendo abierto la línea 900, que es una línea gratuita de información general. Funciona a las 24 horas del día y eso para nosotros y para la población pensamos que es importante. Entonces, desde aquí, evidentemente, lanzar y seguir lanzando un mensaje de apoyo a todo mi equipo de salud pública y a todo mi equipo de epidemiología de la ciudad, que verdaderamente los médicos, tengo médicos de salud pública, médicos de epidemiología, médicos de residencia, de verdad lo están matizando y lo están haciendo una labor perfecta. Y evidentemente también muchísimas gracias a todos los que colaboran con nosotros, evidentemente Policía, Sanidad Exterior, Guardia Civil, y el Ingesa no digo nada porque como el Ingesa y nosotros vamos juntos, por lo tanto no me voy a meter ahí porque nosotros estamos perfectamente coordinados, el director territorial y yo, y estamos en ese aspecto. También quería comentar las residencias de mayores. Por fin hemos abierto hoy la primera residencia de mayores. Hemos abierto Nuestra Señora de África. El director ha hecho una labor magnífica. Ha habido primero los contactos familiares, sobre todo de personas que iban en silla de ruedas, es lo que hemos decidido primero, para que no sea un contacto, para probar un poco a ver cómo iban a funcionar y las respuestas tanto de los residentes como de los familiares. No queríamos gente que tuviera posibilidad de mucha movilidad para evitar los problemas de contacto. Entonces se ha hecho primero más un poco los asistidos, ¿no? Entonces la verdad que ha ido todo genial. Me ha comentado ahora mismo que las visitas han sido fantásticas y han todas las medidas de protección, el plan de contingencia ha funcionado y por lo tanto de aquí enhorabuena. Y mañana hablamos de Cruz Blanca y hablamos de Gerón. Yo sé que positivamente serán igual o mejor porque todas las residencias evidentemente yo el día que las tenga que dejar de mi mano me va a dar mucha pena porque he trabajado tanto con ellas y he trabajado tanto hacia ellas que el día que las tenga que dejar me va a dar mucha pena, pero de momento espero seguir con ellas mucho tiempo hasta que podamos tener más controlada la pandemia. Así que desde aquí muchísimas gracias a la residencia. El tema, también quiero hablar del tema de playas. Yo estoy ahora mismo trabajando precisamente en el tema. Vamos a ver, el tema de playa es un tema muy importante en nuestra ciudad, pero también que es un tema muy importante en la ciudad, también es un tema de altísima responsabilidad. Tenemos las playas principales, porque hay muchísimas playas aquí, desde Calamocarro, Benítez, el Tarajal, Almadraba, Chorrillo, Ribera, yo qué sé, creo que son 6 playas importantes, la playa del Cementerio, que va mucha gente, la de San Amaro, que también hay, para mí son todas unas playas magníficas, pero está claro que quizás la mayor dificultad las tenemos en las playas principales, Ribera, Chorrillos, Benítez. Sigue habiendo aglomeraciones, sigue habiendo situaciones de adolescentes que quizás no estemos controlando. Nosotros, yo lo que indico siempre dentro de las playas es lo siguiente: cuando uno llega a la playa, bueno, pues llega con su mascarilla y bueno, guarda su distancia social, 2 metros y sus baños, y cuando uno sale de la playa pues se pone su mascarilla y ya está. Pero está claro que si en la playa hay una aglomeración terrible que no se pueda guardar esa distancia, yo, por favor, aconsejo que se pongan las mascarillas. Lo que hemos hecho fundamentalmente es lo siguiente: viernes, sábado y domingo, que quizás sea el día más potente de asistencia, vamos a poner personal, ¿vale?, para que sea personal informativo, fundamentalmente para evitar las aglomeraciones. Estamos pensando si ponerlo en todas las playas o simplemente en las más principales en relación a la asistencia. Pero quiero comunicar que, por favor, se le ayude a ese personal que vamos a poner, que no se le critique ni se le pongan pegas. Ellos van a estar conectados directamente con la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado en caso de necesidad. Entonces, de aquí transmito un poco que se les ayude a ellos para evitar. Si nosotros en relación a las playas no queremos hacer nada, solamente que Ceuta tenga unas playas perfectamente preparadas, unas playas limpias, unas playas con bandera azul y unas playas que se evite la aglomeración, y eso ya no depende de mí, ni depende de la policía, depende de vosotros y depende de todos ustedes. ¿De acuerdo? Y yo creo que ya, por último, yo como siempre, terminar antes de que ustedes pasen a las preguntas, recordar que este consejero y mi consejería y todo mi personal está a disposición de todo lo que ustedes necesiten. Nosotros insistimos, no tenemos vacuna, no tenemos grandes espacios, somos una ciudad pequeña.
tenemos que funcionar con mascarillas. Yo reconozco que cada vez la población es mejor y reconozco que cada vez en la población yo la veo con más mascarillas. La veo fundamentalmente, creo que más responsable. Quizás haya áreas que a lo mejor no lo son, pero yo ya no puedo. Yo tengo que insistir en lo que insisto. Yo estoy intentando mandar un mensaje. Yo sé que usted me está escuchando, sé que usted se pone la mascarilla y me dice, es que yo me la pongo, pero es que no es usted, es precisamente el que se encuentra enfrente o los adolescentes que están al lado, intentar ser un poco disuasorios en las actitudes que ustedes vean. Y si no, llamen ustedes al 112 o llamen al 092, que para eso tenemos a nuestros cuerpos de policía. Para mí es fundamental el distanciamiento social, está claro. Sé lo que mucha gente me va a decir, que hay cosas y medidas incongruentes. Yo tengo que estar con mascarilla y luego me siento en un bar sin mascarilla y aquí estamos todos. Esto es la incongruencia de estas medidas, pero es las órdenes ministeriales que yo debo transmitir. Yo no hablo nunca de las terrazas porque creo que la gente que siente ya son adultos y creo que tienen responsabilidad y no creo que deba decirles nada, pero sí sigo diciendo que, bueno, que tenemos dos cosas fundamentales para lo cual poder trabajar con esta pandemia, la mascarilla y el distanciamiento social. Basándonos en eso, yo simplemente quiero transmitir la responsabilidad individual y la responsabilidad colectiva. Dar las gracias a todos los ceutíes que de verdad y de corazón sé que están cumpliendo con todo y de aquí lo agradezco. Creo que sin la ayuda de muchos de ellos tampoco podríamos, pero veo que cada vez hay más personas, más ceutíes que verdaderamente están comprendiendo esta situación. Estamos de contagio cero y podemos seguir así mucho tiempo, pero ya depende de todos ustedes. Muchas gracias. Hola, consejero. Quiero ser muy concreto en el tema de la operación Paso del Estrecho. Esto está siendo un caballo de batalla y un dolor de cabeza en el sentido de que hay muchas versiones al respecto. O sea, abrir la frontera cuando Marruecos le parezca bien y demás. Usted ha dicho ahora que depende de los gobiernos de España, de Francia, tal. La ciudad autónoma de Ceuta está haciendo ver o ha hecho ver el riesgo que supone de contagio para la población a nivel sanitario el que todo ese contingente de personas atraviese nuestra ciudad, porque ya que el ministro dice que está estudiando si pasamos la fase 3 o no con los datos epidemiológicos que tenemos ahora mismo, también debería evaluar el gobierno de la nación lo que supone para Ceuta que sea un lugar de tránsito de tantísima gente que no se sabe en qué condiciones están llegando. Tiene usted toda la razón en la pregunta que usted me ha hecho ahora mismo, pero evidentemente aquí hay dos ejes que se han estado trabajando constantemente. En primer lugar, el eje del presidente todos los domingos en las conferencias con el presidente del Gobierno y en todas, porque yo estoy con él en todas, le habla, le comenta y le dice mantener el cierre de la frontera. En eso totalmente estoy de acuerdo con usted. Y en el otro eje estoy yo, que hablo con el ministro de Sanidad y tengo pendiente que me dijo, además yo le dije esas preguntas exactamente, ministro, no me olvide en las reuniones bilaterales con la Comunidad de Andalucía en relación a la OPE y al Paso del Estrecho. Me dijo que no me iba a olvidar y que verdaderamente habría algo. Pero mientras se da ese paso para ver si hay o no hay, porque yo verdaderamente lo desconozco, sé que los gobiernos tienen que tener una reunión, tienen que tener unas directrices. Ellos son los que Francia tiene cerrada su frontera, Francia tendrá que dejar pasar, nosotros tendremos que dejar pasar y Marruecos tendrá que dejar pasar. Está claro que no solo es Marruecos de lo cual dependemos, también Francia debe hablar ahí. Sé que los tres gobiernos están hablando y verdaderamente, y de verdad se lo digo de corazón, hoy por hoy no hay nada sobre la OPE encima de la mesa. Preguntas de varios medios de comunicación. La primera de ellas es la cero. Andalucía y otras comunidades ha decidido no abrir los pubs y discotecas en fase 3. ¿Qué va a hacer el gobierno de Ceuta al respecto? De momento, en el informe que hemos dado de la desescalada y en el informe que yo firmé y se lo entregué al ministro, estamos en la misma situación que Andalucía. De momento, en la fase 3 no vamos a abrir ni los pubs ni las discotecas por la noche. Y pregunta del pueblo de Ceuta sobre la apertura de la residencia de Nuestra Señora de África, ¿cuántos familiares han podido acudir y si esas visitas han sido concitadas?
Sí, exactamente el número de familiares no, sé que han sido familiares individualizados, son visitas de cada 15-20 minutos, probablemente yo creo que hemos valorado varias, por ejemplo, Gerón hemos valorado que asistan 10 personas, ¿vale? Entonces con visitas para que no haya concurrencia ni haya aglomeración. Cruz Blanca creo que bajamos a 6 y Nuestra Señora de África estaba entre 4 y 5. Ese ha sido el número de personas que se ha estado haciendo cada 15 minutos. No podemos olvidar que lo que he comentado antes, yo soy muy pesado, yo soy muy machacón, pero los directores de la residencia creo que son más. Entonces han controlado muchísimo eso y hasta que esto no esté seguro no vamos a aumentar nada, porque después de esto, por si alguien me lo pregunta, ya lo voy a comentar. Es decir, nosotros ya estamos valorando también ingresos. Es decir, que vamos a ir poco a poco, no vamos a hacer todo de golpe, queremos ver poco a poco, queremos ver respuestas. Nosotros hemos hecho una segunda vuelta de estudios de test en la residencia, una segunda vuelta de test que se lo entregamos y lo hacemos tanto a los residentes como al personal. Y entonces eso para nosotros es muy importante. Y le voy a decir más. Prácticamente yo le puedo asegurar que habrá una tercera vuelta a los residentes, es decir, que yo a los ancianos, a los mayores, los tengo que tener protegidos. Ellos son los que nos han cuidado y nos toca cuidarlos a ellos ahora. De cierta si tengo que entrar a la fase 3 de desescalada el próximo lunes, ¿tendría que permanecer en esa fase de 2 semanas o podría avanzar a la normalidad total a partir del día 1? Hombre, en un principio, las conversaciones que tengo yo con el ministro, nosotros hemos pasado de la fase 2, queremos pasar a la fase 3 con una semana de retraso en relación a la situación epidemiológica que hemos estado viviendo. Pero está claro que el día 21 se levanta el estado de alarma y ahí que cada uno sea responsable de lo que tenga que hacer. Ya sabemos positivamente que todo va a cambiar. El mando único, todas esas cosas van a cambiar a partir del 21. No creo que a nosotros nos obliguen a estar una semana, porque tenemos que estar una semana más, perdón, que yo creo que tenemos que cumplir como cumple toda España. Sí, usted ha comentado que la intención del Gobierno de hacer el puerto, por tanto, esté funcionando a partir del próximo lunes. Claro, eso significa intercambio de personas entre una autonomía y otra. ¿Eso también puede ser factible para el puerto? ¿O el puerto se retrasa una semana más hasta llegar a la nueva normalidad? Prácticamente las dos directrices van a ser las mismas. Lo que pasa es que el puerto dependemos de 3 navieras que evidentemente ellos van a depender mucho de la cantidad de usuarios que haya transitando y sobre todo va a depender de lo que van a hacer las fronteras de los diferentes países. En relación al helipuerto, nosotros vamos a seguir saliendo bajo directrices. Es decir, no es que vayamos a tener cambios de comunidad, sino que los de Ceuta van a ir a Málaga, por ejemplo, connotaciones laborales, connotaciones familiares, connotaciones médicas, como usted bien sabe que hay mucha gente que está tratada y después tiene que volver y tiene que pedir permiso para volver hasta que pasemos al día 21, que sería el levantamiento del estado de alarma. Entonces lo único que vamos a hacer nosotros es abrir esa línea, o lo que yo pretendo, ¿no? Abrir esa línea entre Ceuta y Málaga, que estaba cerrada. Abrir esa línea entre Ceuta y Algeciras para poder trasladar a los enfermos oncológicos y poder trasladar también a personal que nos consta que tiene revisiones en Madrid, que tiene revisiones en Málaga, que tiene muchísima familia mayor que tienen que controlar. Entonces, esa apertura es la que yo quiero antes del día 21, que ya se vaya instaurando y todo. El plan de contingencia de ambos estamentos es un plan de contingencia que creo que está perfecto y yo creo y espero que nunca haya problemas en ambas administraciones de este tipo. Bueno, en ocasiones del puerto ya hay conexión con oficinas para el asunto oncológico, o sea que lo que quiere realmente es solo para casos que estén justificados. Ese sería el tema. Perdón, sí. Siga. Y en relación al puerto, evidentemente, claro, si entramos en una nueva normalidad donde ya no hay restricciones de movimiento, ¿por qué tenemos que depender de lo que se diga por parte de la salida? Porque no puede salir un ciudadano dentro de lo que marca la Constitución de libertad de movimientos, igual que podría ir una persona desde Sevilla a Cádiz, por ejemplo. Sí, no, quizás que yo no me haya explicado bien. Le pido disculpas, quizás no me haya explicado. Yo me refiero a que no es que no pueda salir un ciudadano, yo me refiero a que, por ejemplo, si en situación normal hace un año nosotros teníamos 20 rotaciones, porque evidentemente había una serie de transeúntes y de usuarios que está claro que doblaba el número de personas, yo no sé
si las navieras van a mantener esas 20 rotaciones, era lo que me estoy manteniendo, porque a lo mejor para viajar un barco con 6 personas, pues sabes que siempre a lo mejor dice lo que siempre nos ha pasado, ¿no? Ahora no sale el barco, ¿no? Entonces siempre ha pasado. Entonces ahora mismo dependemos un poco a ver de cómo se van a organizar las navieras para las rotaciones. Lo que yo pretendo es que se abra, ¿vale?, en cuanto estemos el día 21 y que cada persona pueda viajar como usted bien dice. Lo que ocurre es que yo ya no sé si va a haber 20 rotaciones como el año pasado o menos. Ese quizás sea el problema. Lo que me gustaría ya es que las 3 navieras empezaran a funcionar, que nosotros pudiéramos tener un horario ya concreto, que pudiéramos viajar los domingos, que pudiéramos volver los domingos. A mí me gustaría verdaderamente ese tema. Pero en cualquier caso, nunca antes del 21. Yo creo que nunca antes del 21. Creo que hasta el 21 vamos a tener que convivir con las normas, como muy bien ha dicho usted, las normas que nos rigen todavía para poder entrar. Ya no tenemos las normas para poder salir, pero sí para poder entrar. Sí, yo me quería preguntar por el asunto de los nuevos ingresos. Perdón. De los nuevos ingresos. Eso, sí, mejor la... ¿Cuántas Sí, ¿no? plazas hay disponibles? Sí. ¿Cuánta demanda hay? Y si puede explicar cómo sería el protocolo de esos ingresos. Pues mire, le voy a explicar. En la Residencia Nacional de África tenemos exactamente 2 plazas libres. En Gerón tenemos 10. Estoy hablando un poco de memoria, me puedo una más abajo, una más arriba. Y en Cruz Blanca creo que tenemos 6. Es evidente que nosotros tenemos que valorar muy mucho que fue desde aquí el llamamiento que yo hice, porque tenemos 6 enfermos hospitalizados en el Ingesa y tenemos una lista de espera, pero esos 6 enfermos hospitalizados del Ingesa y la lista de espera es que hay gente que no está valorada por el Inserso. Necesitamos que la valoren, porque hay plazas del Inserso y plazas de la ciudad, y tenemos que saber la discapacidad por dónde, y tenemos que saber en dónde ponemos a esos ancianos, si por discapacidad o asistidos o no asistidos. Entonces también estamos pendientes, porque no se olvide que el Inserso es que está cerrado hasta el día... hasta ayer, prácticamente, hasta cerrado. Entonces, ahora mismo, a grosso modo, esas son las plazas con las que contamos, plazas que queremos ir. Protocolo de entrada, está claro que todo el protocolo de entrada tendrá que ser, si es de la ciudad o si es del Inserso, las capacidades de saber si son asistenciales o no, ¿vale?, si son asistidos o no. Y está claro que todos tienen que traer 24 horas previas una PCR hecha y anticuerpos hechos. Eso es fundamental. Es decir, ahí no puede entrar nadie sin un protocolo que hemos elaborado precisamente en los planes de contingencia de la residencia, que sé que le ha gustado mucho en esta fase 3 cuando los hemos mandado. Y necesitamos protocolo, si están hospitalizados, historia clínica, PCR de 24 horas antes, saber si son dependientes o no son dependientes, si son del Inserso o no son del Inserso, y entonces ubicar a las personas en la residencia correspondiente. En caso de que llegasen con la PCR y el test negativo, ¿sería necesario que pasasen un periodo de cuarentena? No. Aunque está todo preparado para eso, tenemos habitaciones especiales para poder necesitar, pero está claro que siempre, por precaución, cuando cambian, vamos a ver, los protocolos cuando cambian, nosotros sí hemos puesto un periodo de cuarentena, no de 14 días, pero sí al menos 5 o 7 días para vigilarles, ver cómo se adaptan, ver la situación de cambio. Siempre es conveniente tener eso y no ser ya en relación, eso sí lo hemos hecho, pero no la cuarentena como tal se entiende. Muchísimas gracias a todos.